Hola muchachos, vamos con la función potencia de su texto de cuarto medio, página 110. En ella vamos a ver esta figura de comienzo, la que aparece a mi derecha tiene como por ejemplo g de x menos 3x a la cuarta y su forma es muy parecida a la parábola. El que está a la izquierda es un medio de x elevado a 3 y tiene una forma curva alargada que cruza de derecha a izquierda. Estas son las funciones potencia básicamente que nosotros vamos a estudiar. Miremos ahora su forma. La función potencia tiene la forma f de x igual a por x elevado a n, donde a es un número real y n es un número entero distinto de 0. Esta función potencia la podemos visualizar en 4 grandes grupos. Estos grupos tienen que ver con los valores que toma a, que es el número que está multiplicando la potencia, y el valor que toma n, que es el exponente de la potencia. Luego, nosotros si visualizamos la gráfica, vamos a ver como primer caso las funciones donde n es par, es decir, donde el exponente es par. Y tenemos 4 ejemplos: menos 3x al cuadrado, menos 4 quintos de x cuarta, 2x a la cuarta y un medio de x a la sexta. Si nosotros visualizamos los gráficos, cuando a toma un valor negativo, menos 3, menos 4 quintos, la figura va hacia abajo, tal como lo vimos en la función cuadrática, que la parábola abría hacia arriba o abría hacia abajo. Abre hacia arriba cuando el exponente, no importa si es 2, 4, 6, 8, lo que sea, siendo par, depende del coeficiente o del numerito que está delante de ella. Si el número es positivo, esta curva o esta forma parabólica abre hacia arriba. Y si es negativo, va a abrir hacia abajo. Si nosotros nos fijamos, cuando el exponente es 4, está muy pegadita al eje de la y. Si es 6, va abriendo y se va achatando, va tomando la forma de un vaso. Si fuera 10, el vaso sería mucho más grande y mucho más chato. Lo mismo sucede con aquellas que son negativas. Si es cuadrado, o sea, si es exponente 2, se acerca al eje de las y hacia los negativos. Cuando es 4, se agranda la forma parabólica, pero se hace chata en el valor de 0 para las y. Miremos esto nuevamente y podemos decir, el dominio de estas 4 funciones es real. Es real porque yo le puedo dar cualquier valor a x, ya que todo número elevado a un exponente par va a ser positivo, pero al multiplicarlo por el 3 negativo resulta negativo. Es decir, dominio real para las 4. Para las que están a mi derecha, el dominio, como la forma parabólica va hacia arriba, en los dos casos voy a decir que el recorrido es real positivo, incluido 0. Cuando la forma parabólica va hacia abajo, mi recorrido va a ser real negativo, incluido 0. Vamos a otro caso. El segundo caso corresponde a las funciones potencia con n impar positivo. N impar positivo. ¿Qué estamos diciendo? Que el exponente es impar y es positivo. Tengo 4 ejemplos igual. Un cuarto por x quinta, 5 por x séptima, menos 2 por x cubo y menos 3 quintos por x quinta. En este caso, ya no es una forma parabólica, sino que es una curva que va de arriba hacia abajo. Fijémonos en la que está a la izquierda, un cuarto de x quinta. Parte desde el cuadrante 1, pasando por 0, al cuadrante 3. O sea, voy de derecha a izquierda. En la siguiente, 5x séptima, sucede lo mismo. Parto en el cuadrante 1, paso por 0 y voy bajando hacia el cuadrante 3. O sea, de derecha a izquierda. Esto sucede cuando el exponente es impar y el valor de a es positivo. Miremos qué pasa cuando el valor de a es negativo.
El ejemplo dice f de x igual a menos 2x cubo. Entonces, ahora mi gráfica va de la izquierda, pasando por 0, a la derecha. De la izquierda, pasando por 0, a la derecha. Entonces, en conclusión, si el exponente es impar positivo, tenemos que fijarnos en el coeficiente a, en el valor de a, en el número que está multiplicando la potencia. Si este número es positivo, voy a ir de la derecha a la izquierda. Voy a ir de la derecha a la izquierda. En cambio, si el valor o el coeficiente de a que está multiplicando la potencia es negativo, voy de la izquierda hacia la derecha. Voy de la izquierda hacia la derecha. Y otra cosa que es importante, el exponente 5, el exponente 7. Mientras mayor sea el exponente, más se acerca al eje de las y. Miremos este otro caso. Exponente 3, exponente 5. Mientras más pequeño, más cerca del eje de las y. Entonces, cuando es positivo, si es mayor el exponente, si es mayor el exponente, como 5 y 7, el exponente se acerca al eje de las y. En cambio, cuando es negativo, mientras mayor el exponente, se aleja del eje de las y. Miremos entonces el dominio del recorrido para estas situaciones. El dominio de estos 4 ejemplos corresponde al conjunto de los números reales. Y el recorrido, que tiene que ver con los y, si yo me fijo aquí, toma todos los positivos, toma el 0 y toma los negativos. Toma todos los positivos, toma el 0 y toma los negativos. Por lo tanto, el recorrido también es real. Entonces vamos a concluir dominio real, recorrido real. Vamos a un tercer caso. Tenemos la guía de ejercicio para practicar. Y aquí está el tomo nota, que es el resumen de lo que yo acabo de presentarles a ustedes. Entonces, este resumen también pueden agregarlo como una parte importante, destacada, para reconocer en caso de la PSU. Voy de nuevo con mis actividades para esos dos tipos, y aquí paso a mi tercer caso, que es cuando el exponente es un número impar negativo. O sea, ejemplos, f de x igual a 3 elevado a x menos 3, f de x igual a 2 elevado a x menos 5, f de x igual a menos 1/12 por x elevado a menos 9, f de x igual a menos 4 por x elevado a menos 7. En este caso, estas curvas son asíntotas, es decir, se acercan al eje, se acercan, pero no toca el eje, en ninguno de los dos casos, ni en el eje de las x, ni en el de las y. Miremos entonces estas curvas. Cuando el valor de a es positivo, voy en el primero y voy en el tercero. 2x elevado a menos 5, voy en el primero, voy en el tercero. En cambio, cuando el valor de a es negativo, entonces voy en el segundo, en el cuarto. En el segundo, en el cuarto. Si nosotros nos fijamos, estas 4 gráficas no pasan por 0, no tocan por 0. Entonces, el dominio para estas 4 sería números reales menos el 0, porque no toca el 0 en el eje de las x y tampoco toca el 0 en el eje de las y. Si yo miro los recorridos, o sea, si miro el eje de las y, voy a hacer este recorrido, o sea, tomo todos esos valores positivos, no tomo el 0, pero tomo todos los valores negativos. Entonces, el recorrido va a ser números reales menos 0. Quiere decir esto en resumen, que el dominio y el recorrido son iguales. Conjunto de los números reales menos el 0. En caso de dudas y de querer practicar, yo en la materia que les envío un graficador que ustedes pueden utilizar online y poner estos valores y aparece la gráfica en forma instantánea. Y pueden comparar gráficas para poder practicar un poco más acerca de esta función potencia. Vamos al último caso. Acá tenemos a la vista el último caso. Dice que
tenemos exponente impar negativo, ¿cierto? Impar negativo el caso anterior. Ahora vamos a ver como por último caso el exponente negativo pero par. O sea, como por ejemplo, f de x igual a 4 por x elevado a menos 2. F de x 2 quintos de x menos 6. F de x igual a menos 5 por x elevado a menos 4. Y f de x igual a menos 1 medio por x elevado a menos 8. Exponente par negativo. Miremos el primer caso. Cuando es positivo el valor de a, las asíntotas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Cuando el coeficiente o el valor de a es negativo, las asíntotas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, volvamos a darle una miradita. Positivo, ocupo cuadrante 1 y cuadrante 2. Positivo, cuadrante 1, cuadrante 2. Negativo, cuadrante 3, cuadrante 4. Negativo, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Qué vamos a decir del dominio? El dominio, como esa asíntota no toca el eje de las x, va a ser dominio real menos el 0. Dominio real menos el 0. El recorrido, cuando el valor de a es positivo, el recorrido tiene que ver con el eje de las y. Entonces voy a decir, el recorrido de la función f de x igual a 4 por x cuadrado menos 2 es real positivo, sin tocar el 0. Real positivo, sin tocar el 0. En el caso de los valores de a negativo va a ser real negativo, sin tocar el 0. Real negativo, sin tocar el 0. Vamos a, nuevamente, este cuadro resumen, que va a ser importante tenerlo a la vista, donde me resume los dos casos que ya vimos. Y esto va a ser fácil visualizarlo y recordarlo cuando yo me enfrente a una prueba tipo PSU, donde me van a dar una función y yo voy a tener que reconocer su forma o su gráfica. ¿Ya? Vamos a algunas pequeñas actividades que ustedes pueden resolver. Dice determinar según la gráfica el dominio del recorrido de las siguientes funciones. Entonces aquí me aparece, si tengo la función f de x igual a x elevado a menos 2, entonces yo digo exponente par negativo y coeficiente positivo. Voy a mi gráfica para poder determinar de qué tipo es. ¿Ya? Si tengo, supongamos, el C, 0,6 multiplicado por x elevado a menos 5. Positivo, impar, negativo. Voy a la gráfica para poder determinar de qué tipo es. Por eso que es importante este resumen. Bueno, nos quedamos hasta aquí, hasta la página 115, con algunas actividades, y yo os voy a proponer algún trabajo a futuro para poder avanzar un poco más con este contenido. Hasta acá llegamos con función potencia, y en una próxima seguimos con los traslados horizontales y verticales. Que estén muy bien, cuídense, muchas gracias.